Continuamos con los temas del curso. Puntualmente, par de temas en este video. El primero es vectores unitarios. Tal cual ahí está la definición en pantalla. Es un mero auxiliar en la notación por componentes, recordando que hay dos representaciones: representación gráfica, donde doy para un vector magnitud y dirección, y representación por componentes, donde doy en dos dimensiones una componente X y una componente Y. En la parte de unitario hace alusión a la magnitud del vector, que sería 1. Les digo, es un tema, en mi opinión, sencillo. Simplemente, bueno, hay que saber un poquito la notación. Ok, tal cual. En el caso de dos dimensiones, vamos a trabajar par de vectores. El vector Y, que es el vector unitario en la dirección X, y el vector J, que es el vector unitario en la dirección Y. No lo menciono aquí bueno, no está en la figura, pero si hubiera un caso de tres dimensiones, habría un vector K unitario, que sería el vector de norma 1 en dirección Z. Correcto. Par de vectores que ya se han mencionado en videos anteriores. El vector A con componentes AX y AY. Es indistinto cuál se ponga primero, cuál después. En la notación de componentes, ¿qué quedaría? Pues para decir que AX, que les digo, es típicamente algún numerito, va en la dirección X, simplemente le pongo esta parte, este Y unitario. ¿Qué onda con la parte de Y? Igualito, o sea, es un número. Como digo que va hacia arriba, simplemente J. ¿Qué ocurriría con el vector B? Que igualmente se ha mencionado en otros videos. Puntualmente tengo las dos componentes Bx y BY, y aquí resalto esta parte. Ojo, BX va hacia la izquierda, tiene una cierta magnitud, pero para decir que va hacia la izquierda lo pongo como que, como menos I. Aquí es un poquito cuestión de gustos. Hay quien plantea que la componente es negativa y pudiera, les digo, cuestión de notación. A mí me agrada plantear que la magnitud tiene un cierto valor siempre positivo, y la parte direccional va en la notación vectorial. O sea, es una componente que vale Bx y tiene dirección menos I. Para fines prácticos, en ambas notaciones se escribiría de la misma forma, ¿no? Aquí sería una componente negativa con I. La componente de Y quedaría pues algo como tradicionalmente se viene planteando, ¿no? Simplemente positiva, en este caso hacia arriba. Ok, un último vector de tercer cuadrante. Lo que esperaría es que ambas fueran negativas, ¿no? Entonces me queda menos Cx en dirección Y, e igualmente menos, en este caso Cy, otro numerito, en J. Algunos ejemplitos numéricos. Este vector, primer cuadrante, componentes 2 en X y 3 en Y. Como lo pongo en notación de vectores unitarios, simplemente 2i más 3j. Un ejemplo en el segundo cuadrante, 4 en Y menos 1, o bueno, 1 en dirección X negativa. Me quedaría de esta manera. Se pudiera incluir el 1 aquí en la, en la ecuación del vector, o simplemente dejarlo como menos y ambas son correctos. Un vector en el tercer cuadrante, ambas negativas, entonces en efecto quedan menos 5i menos 5j. Les digo, hasta aquí esta parte del tema. No es complicada, pero bueno, hay que conocer de qué trata esta notación. Muy bien, vámonos con el tema fuerte del video: suma de vectores. Puede incluir resta, obviamente, pero bueno, tradicionalmente se queda el título como eso, como suma de vectores. Súper importante este concepto que está en pantalla. Vamos a hacer la deducción del cómo se hace la suma de dos vectores. Me voy a auxiliar en la notación que establecí hace unos momentos, donde tengo un vector en dos dimensiones con componentes AX y AY, y otro vector B con componentes BX y BY. No me voy a meter en que pudieran ser positivas o negativas, simplemente son dos vectores de manera general. Voy a plantear o voy a definir el vector suma. Lo voy a poner como ese vector, y les digo, va a ser la suma de A más B.
¿Cómo le hago en cuanto al desarrollo? Bueno, pues simplemente pues escribo cuánto vale cada uno de los vectores, vector A y vector B, y luego hago una especie de agrupación donde voy a dejar en un primer paréntesis las componentes que tienen las componentes que tienen i, es decir, los que son las componentes o la parte del vector que es horizontal. En el otro paréntesis voy a poner los que tienen j, ¿sí? Serían este y este. Entonces, eso ya me arroja de cierta manera un resultado. Si se fijan, lo que eran las componentes AX, AY, BX y BY son números, que implica que al hacer la suma o, bueno, resta, si alguna de las componentes fuera negativa, me está arrojando ¿qué? Me está arrojando el resultado un vector. ¿Qué quiere decir? Algo que pareciera ser muy lógico, pero bueno, que creo que vale la pena analizarlo. No tengo la suma de dos vectores como resultado, eso me va a dar otro vector. E importante, la componente X del nuevo vector, el vector suma, ¿viene de qué? De la suma de las componentes en X. ¿Qué onda con la componente en Y? Igualmente, viene de la suma de las componentes en Y de los vectores anteriores. Ojo que si hubiera un tercer vector, pues habría que hacer también la suma de la componente que aporta el mismo. Ok, vámonos con un par de ejemplitos. Doy esos tres vectores. De hecho, es uno solo, pero bueno, son dos incisos. Y me pregunta la suma de dos de ellos y la resta de un segundo vector, pero bueno, me pregunta puntualmente la magnitud. Son vectores en tres dimensiones, no pierde generalidad. Ok, para el inciso A, la suma de estos vectores, les digo aquí tengo el vector, las componentes del vector A, las componentes del vector B, simplemente es agrupar, sumo lo que tenga I, lo que tiene J, lo que tiene K y bueno, llego al resultado. A lo que voy con esto, pues sumar vectores es sencillo, importante, es sencillo si conozco las componentes de los vectores, inclusive les digo todo este tipo de vectores que están ahí en tres dimensiones, donde el dibujo o la gráfica puede ser un poquito complicada, se puede realizar sin ningún problema. Y nuevamente, reitero, si se saben las componentes de los vectores, hacer suma de vectores es sencillo. Se pudiera simplificar dicha expresión, se pudiera obtener posiblemente en la magnitud, pero tal cual, un concepto que debe quedar claro es que para suma de vectores es que solamente se suman componentes positivas, perdón, componentes X con X, Y con Y, Z con Z, como es el caso del ejemplo que está en pantalla. Si esa parte va quedando clara, que de hecho es el proceso que estamos haciendo, suma de vectores se está entendiendo. Ok, vámonos con el inciso B. Ahora se pedía una resta. Ojo, ese signo negativo, del menos B, hace que todas las componentes cambien de signo. Si recuerdan, las componentes del vector B eran I más 8J menos 4K. Ojo que este menos con el menos de la componente, con el menos de la operación, hace que se transforme en positivo. Hacemos las operaciones y bueno, este es el vector C menos B. Puntualmente me piden la magnitud de, por lo tanto, pues hay que hacer el cuadrado de cada una de las componentes y llego al resultado. Hasta aquí con el ejemplo y con el tema. Nuevamente, vectores unitarios, un auxiliar en la notación por componentes. Y si tengo las componentes de los vectores, sumar vectores es sencillo. Simplemente agrupo todo lo que tiene I, que vendrían siendo las componentes horizontales, agrupo todo lo que tiene J, que vendrían siendo las componentes verticales, y llegar al vector suma es relativamente sencillo.